Bien, buenas noches con todos, chicos. Primero que nada, agradecerles su presencia esta noche. También, bienvenidos sean al segundo webinar internacional Químicos Farmacéuticos a un año de la pandemia por COVID-19. En esta noche voy a presentar primeramente a nuestra presidenta de APFIP-UNT, Cris Marquina, que va a dar algunas palabras. Buenas noches con todos. Les habla Cris Marquina, presidenta de APFIP-UNT. Les doy la bienvenida a este segundo webinar internacional Químicos Farmacéuticos a un año de la pandemia por COVID-19. Quiero agradecer a los ponentes por su disponibilidad que han tenido con nosotros para este evento y también agradecerles a todos ustedes por la gran acogida que ha tenido este evento y espero que sea de bastante agrado y les saquen bastante provecho a los conocimientos que se nos van a impartir acá. Gracias. Muchas gracias, Cris. Como segundo participante, quiero invitar por favor a Jan Ruiz, director de eventos académicos de APFIP-UNT, que va a dar algunas pequeñas palabras también. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora Jacqueline Borja, doctora Sheida Díaz. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por su asistencia a este gran evento que estamos realizando, la filial de APFIP-UNT, con el propósito de informar y darles a conocer los puntos más importantes, ¿no?, sobre las vacunas con lo que respecta al rol del químico farmacéutico. Darles la bienvenida y agradecerles nuevamente por su presencia y a disfrutar de los temas que están muy enriquecedores con lo que respecta al tema de las vacunas. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Jan. Y bien, vamos a iniciar esta noche de ponencias y para iniciar voy a presentar esta noche a la doctora Jacqueline Elena Borja Lozano. Ella es química farmacéutica de profesión, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 7 años de experiencia en asuntos regulatorios de productos farmacéuticos, medicamentos y biológicos, con maestría en Derecho Farmacéutico y Propiedad Intelectual en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. También es presidenta del sector en asuntos regulatorios del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima y actualmente es gerente de asuntos regulatorios y directora técnica en una importante empresa farmacéutica en Perú. Ella cuenta con capacitaciones permanentes, locales e internacionales, la cual la hace conferencista en universidades, centros de capacitaciones y congresos, como en esta noche nos va a presentar. Bienvenida, doctora Jacqueline Borja, y le doy pase para que presente su pantalla. Muchas gracias por la presentación, José, y agradezco mucho al equipo organizador y a todos los asistentes que se están tomando este espacio para poder compartir pues conocimiento, información y pues yo encantada de poder colaborar con estas iniciativas enfocados a nuestro permanente entrenamiento y educación continua en el mundo de la industria farmacéutica y en este caso pues de los medicamentos biológicos. Y pues nada, como ya me presentó José, solo quería yo agregar que me motiva a estar aquí, ¿no? Porque hay veces puede ser de repente la educación continua es un pilar muy importante y en esa línea pues uno de los propósitos que yo tengo con ustedes, con todos los profesionales que están en la industria farmacéutica y específicamente en asuntos regulatorios, poder enseñar asuntos regulatorios y la ciencia de los medicamentos, ¿no? Es uno de mis propósitos y es lo que me motiva a estar acá con ustedes. Así que hoy voy a compartir a grandes rasgos, vamos a ver en estos 40 minutos, vamos a explicar acerca de las tendencias de los productos biológicos, y con ello, para que antes que ya vayamos a la parte de vacunas con Seida, luego he visto de otros colegas que van a estar dando las presentaciones ya específicas de vacunas, es importante que aterricemos, ¿no? Sobre los productos biológicos, cuáles son las tendencias, y luego con eso ustedes tengan las herramientas necesarias para poder atender las otras ponencias sobre vacunas propiamente. Así que pues voy a compartir ya compartí la pantalla. Esta es una plataforma nueva para mí. Discúlpenme si es que hubiera algún error. A ver, déjeme que yo proyecto aquí
Este lo puedo sacar. Ay, no. Ahora sí. Déjenme un segundito que quiero proyectar todo. Ahora sí. ¿Me confirman si están viendo completo la pantalla? Sí se ve, doctora. Sí se ve. Pueda continuar. Perfecta. Gracias. Entonces, fíjense aquí. Hoy vamos a hablar, la agenda de hoy es sobre, ya hablamos de presentación, vamos un poquito a hablar sobre los productos biológicos en forma macro, temas muy puntuales y precisos sobre la regulación y para que con estas bases primarias podamos entender un poco las tendencias y con ello, como les dije, ya con otras ponencias aterrizar con vacunas. Y para ello quiero que vean aquí. Un producto biológico, y eso es muy importante porque estamos en este grupo, veo más de 60 o más ya de colegas que están participando y es importante que podamos pues aterrizar conceptos. En el caso que todavía no hayas escuchado la mayoría, ¿qué son productos biológicos, Jacqueline? No entiendo, me confunde porque en la universidad nos enseñaron el paracetamol, el acetaminofén, la amoxicilina, la aspirina, las reacciones y más. ¿Y los productos biológicos en qué momento? Porque eso fue mi caso. Yo cuando salí de la universidad lo aprendí los productos biológicos en la carrera de asuntos regulatorios ya en la práctica. Entonces, es muy importante que podamos nosotros reconocer que los productos biológicos son proteínas complejas y que justamente su complejidad se da porque provienen de organismos vivos. Entonces, nosotros recordemos que como seres humanos tenemos proteínas también y que esas proteínas pues se pueden alterar, modificar, son muy sensibles en la manipulación, distribución y almacenamiento. Entonces, en esa línea es que muy importante que la primera definición que quisiera que hoy nos llevemos a casa es productos biológicos son proteínas complejas que provienen de organismos y células vivas. Pero es muy importante que diferenciemos, porque fíjense en esta imagen, ustedes ven aquí a una insulina, a una eritropoyetina, a un anticuerpo monoclonal. Y fíjense el tamaño súper grande, fíjense el tamaño, la masa molecular, un anticuerpo monoclonal 150.000 Dalton. Y ustedes dirán, Jacqueline, a ver, en la realidad peruana, en mi Perú querido, ¿hay anticuerpos monoclonales? Sí. Dame ejemplos. Infliximab, bevacizumab, trastuzumab, adalimumab, rituximab y esos son ejemplos de anticuerpos monoclonales que ya existen en el mercado peruano, productos biológicos de anticuerpos monoclonales, y lo que yo te he dicho no son los nombres de los productos, lo que yo te he dicho es la molécula, el ingrediente farmacéutico activo, ya hablando un lenguaje más de regulatorio. En ese sentido es muy importante que veamos la diferencia de los productos biológicos. No todos los productos biológicos son lo mismo, no todos los productos biológicos tienen la misma complejidad. Es por ello que desde ahora podemos ir diferenciando. Otro punto importante es que aquí vemos la aspirina. La aspirina es una molécula de síntesis química, lo vimos en las universidades. Son medicamentos, moléculas pequeñas se les llama, porque son moléculas pequeñas a diferencia de los medicamentos biológicos que son moléculas grandes. Mírate, fíjate acá, una aspirina 180 Dalton, chiquitita, y fíjate el anticuerpo monoclonal hasta 150.000 Dalton. ¿Ok? Entonces, es muy importante que vayamos viendo la diferencia, los tamaños, y de ahí una conclusión. La segunda conclusión sería que la complejidad de los productos biológicos depende mucho de su tamaño molecular, ¿no? Entonces son más y menos complejos al respecto. Entonces, fíjense un punto, cuando hablamos de tendencias de productos biológicos, la tendencia no solamente está orientada, porque uno puede orientar la tendencia en la cantidad de aprobaciones, actualizaciones a nivel de la industria. En mi caso, mi especialidad es asuntos regulatorios, así que
tendencias, qué están diciendo las agencias internacionales sobre los productos biológicos, qué está diciendo la agencia de Estados Unidos, la de la Unión Europea, qué está diciendo Colombia, qué está diciendo México. Pero las tendencias también es poder hacer una interpretación de estos productos. Sí, ahí veo un audio activo. Hacer la interpretación de estos productos en base al conocimiento de su ciencia. ¿Qué dice la ciencia al día de hoy, 6 de abril del año 2021? ¿Qué dice la ciencia sobre los productos biológicos? Entonces, muy importante esto porque nos va a permitir poder entender la ciencia y para ello interpretar las regulaciones, las normas. Y aquí es muy importante porque en la presentación hablaban de que el INE es gerente de asuntos regulatorios, trabajo en asuntos regulatorios. Fíjense que yo no podría ni siquiera pretender entender la norma, presentar un expediente, una solicitud de registro. Ustedes ahorita habrán visto, ¿no?, sobre las vacunas. Ay, no hay registros condicionales, ¿por qué demoran en aprobarse? ¿O por qué se aprueba tan rápido en otros países? ¿Cuál es el proceso acá en el Perú? Ese proceso es la fase, una parte de la etapa, pero no podría ni pretender armar un expediente, entender una norma si no entendemos la ciencia de los medicamentos. Entonces las tendencias también se orientan a qué dice la ciencia al día de hoy. Y nosotros, pues, que venimos de las universidades, ya nos han enseñado a hacer las consultas con ese tipo de información. Entonces, otro concepto número 3 que quiero compartir contigo es entender los desarrollos de esos medicamentos. Estos medicamentos tienen fases en su desarrollo. Y aquí vemos una diferenciación, ¿no?, de las fases de los medicamentos de referencia, o llamados también innovadores o originales. Y estos que ves aquí en la parte superior en color azul es las fases de un medicamento de referencia u original, es decir, aquellos medicamentos que la empresa invirtió la patente y tiene estudios completos. Entonces estudia con este proceso de desarrollo, inicia con la fase analítica. Estos son los estudios, ensayos in vitro, ensayos en laboratorio, ensayos en animales, esto en la fase no clínica, y luego ya va la fase clínica, que seguramente ya estamos muy entrenados porque estos meses se ha hablado mucho de las vacunas, fase 1, fase 2, fase 3, los tiempos reducidos que ahora tenemos con ese tipo de productos biológicos. Y pues es importante entender la fase de los medicamentos biológicos, para cuando más adelante Seida les diga la vacuna de Pfizer se aprobó con fase 3, la vacuna tal, ustedes saben que son parte de desarrollo del producto. Pero hagamos una diferenciación. Hoy en esta conferencia me propuso un objetivo, que tenemos que salir todos con la claridad de diferenciar los productos biológicos. Porque a veces uno cuando dice productos biológicos, existen los productos biológicos de referencia con data completa, de que no entiendo data, estudios completos, analíticos, no clínicos y clínicos. Pero también cuando vence la patente de estos productos, al igual que pasa con los medicamentos de síntesis, han escuchado los genéricos, en este caso los productos biológicos, cuando vencen sus patentes, ingresan los biosimilares. El término correcto es biosimilares. Y muy importante para los biosimilares que, a diferencia de todas estas fases que ustedes ven aquí para un medicamento biológico original, los biosimilares son una ruta más reducida, ¿no? Hacen estudios completos de calidad, pero estudios de fase no clínico y clínico lo hacen reducido. ¿Por qué lo tienen que hacer reducido, Jacqueline? ¿Por qué no lo hacen completo? ¿Me pone eso en riesgo en términos de seguridad, de eficacia? No, no necesariamente, porque estos son biosimilares y los biosimilares son, por definición, son aquellos medicamentos biológicos que son altamente similares al su medicamento de referencia. Y al ser altamente similares, estos biológicos tienen que hacer sus estudios y tienen que compararse con el biológico de referencia para que puedan decir que son altamente similares, ¿no? Entonces, este concepto, y como les dije, me propuse como objetivo tener claridad de la diferenciación.
Cuando ya los biológicos de referencia vencen su patente, ingresan los biosimilares, que son biológicos, que son altamente similares a los medicamentos biológicos de referencia. Entonces, dos conceptos importantes, biológicos de referencia y los biosimilares. Y muy importante eso. Entonces, otro punto que aquí quisiera mostrar es lo siguiente, porque a veces nos consultan. ¿Cuántos años aproximadamente, me dicen, cuántos años demora el desarrollo de un producto biológico, de un medicamento biológico? En el proceso normal, y lo digo ahora normal porque ahora con el desarrollo de las vacunas, todo la ciencia está cambiando su enfoque, se han reducido los tiempos, pero un proceso normal, sin pandemia, para un biológico que va a iniciar su desarrollo, el tiempo es aproximadamente de 12 años que se invierte para el desarrollo de un medicamento biológico. Jacqueline, me hablaste de los biosimilares. ¿Ellos invertirán al mismo tiempo? No, porque como necesitan información reducida, aproximadamente es de 8 años a menos que demora. Y otro punto importante, fíjense aquí, esta gráfica me encanta porque muestra la fase de descubrimiento, desarrollo, fase preclínica, fase 1, fase 2 y fase 3 del medicamento biológico de referencia. Y en este caso, el biológico de referencia, me da un segundito, el medicamento biológico de referencia tiene todas las fases de forma completa. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque al tener las fases completas, quiere decir que para cada uno de las indicaciones que tiene aprobado este biológico de referencia, tenemos que hacer los estudios completos. Entonces, y aquí fíjense ahora, en el caso de los biosimilares, fíjense, desarrollo se incluye, fase preclínica se incluye, y luego va fase 1 y luego se pasa a la fase 3. Por eso son 8 años o menos. Pero ¿por qué también crees que se reducen las etapas para los biosimilares? Es porque se supone que los biosimilares cuando ingresan tienen que ser accesibles. Su precio debería ser menor que el biológico de referencia, porque el propósito es aumentar el acceso de ese tipo de medicamentos para aquellos pacientes que los necesitan. Por eso es que son sus etapas más reducidas, ¿no? Otro punto importante que quisiera que veamos aquí, me permiten porque estoy con un temita acá, un segundito. Ahora sí, ya se conectó bien, no me estaba dando ahora sí. Entonces, fíjense aquí, muy importante estas diferenciaciones, ¿ok? Muy importante esto. Otro punto importante o relevante para entender sobre los biológicos, ya sean de referencia, biosimilares, etcétera, es ir comprendiendo las fases del proceso de manufactura. ¿Y por qué es importante conocer las fases? Porque nosotros podemos ver que a diferencia de los medicamentos de síntesis, de aquellos medicamentos que se administran de vía oral, una aspirina, una citromicina, un paracetamol, que son medicamentos orales, los procesos son procesos más sencillos. No quiero decir que no tengan su complejidad, tendrán su complejidad a nivel de manejo, etcétera. Pero yo quiero ir un poco más allá. Como los medicamentos biológicos son medicamentos complejos, proteínas complejas, provienen de células y organismos vivos, requieren de etapas diferentes en comparación a un producto de síntesis química. Entonces, fíjense aquí que para ese tipo de productos son varias las fases y las características es que necesitan una célula hospedera, una célula de origen vivo. Hay un proceso, por ejemplo, uno de los procesos o los métodos más usados para producir medicamentos es la técnica de ADN recombinante. Entonces, las etapas empiezan desde un vialcito y luego pasas a bioreactores de siembra y luego un bioreactor, purificas,
concentras hasta que obtengas tu medicamento biológico. Si queremos verlo de forma más representativa, lo vamos a ver acá. Fíjense acá, ese está un gráfico más visual. Entonces ustedes ven acá los bioreactores que son de 12.000 litros. Aquí se producen los productos biológicos y pueden ser de más, de 15.000 litros o más. Entonces estas etapas requieren mucho control, mucho monitoreo, pH, temperatura, oxígeno, y poder también medir la cantidad de células viables y toda una serie de controles en proceso que se necesitan para este tipo de medicamentos. Entonces, es muy importante conocer esto. Pero al final decimos, ok, ya hablamos que los productos biológicos son proteínas complejas, hemos visto su diferenciación, su complejidad también sea por su tamaño, hemos visto que existen dentro de los productos biológicos a los de referencia, que tienen información completa, y a los biosimilares, que ingresan cuando expira la patente del biológico de referencia. Y en este punto también hemos detectado que las etapas de manufactura no son nada sencillitas, son bastante complejas que requieren controles en proceso, monitoreo, para que cuidemos que nuestro producto biológico, nuestra proteína esté íntegra, que cumpla con todos sus requisitos. Pero al final decimos, ok, así como en la vida hay que encontrar a lo que hacemos un sentido, una razón, como decía Víctor Frank, igual también hay que encontrar el sentido por qué nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo hoy, 6 de abril, para escuchar a Jacqueline y a Seide en un momento de los medicamentos biológicos. Y es porque solamente hay una necesidad de entender por las vacunas. En general, es una realidad actual el entendimiento de los medicamentos biológicos, no solo por las vacunas, sino porque ya en nuestro mercado peruano existen no solo vacunas. Los productos biológicos no solo son vacunas, son las vacunas. Es un ejemplo de productos biológicos, pero existen los anticuerpos monoclonales, existen los inmunológicos, existen otro tipo de productos biológicos, que ahora vamos a ver una clasificación para que ustedes también lo puedan ver. Pero ¿por qué será importante desarrollar, por qué será importante entender el conocimiento y la ciencia de estos productos biológicos? Y es porque al final vemos que, a diferencia de los medicamentos orales de síntesis química, los productos biológicos tienen mecanismos específicos. Fíjense, su especificidad es increíble. Ustedes, si analizaran cuál es el mecanismo de acción, a los que nos apasiona mucho la ciencia, se van a quedar, pero no van a dejar de ver el mecanismo de acción. Es interesante entender el mecanismo de acción porque tú ves, wow, qué específico. Y lo más interesante de todo eso es que gracias a el entendimiento de su mecanismo de acción te puede decir, ahora entiendo por qué este medicamento biológico sirve para determinado tipo de enfermedades. ¿Y por qué al final existen los medicamentos biológicos? ¿Por qué no hacemos clases, horas de clases para hablar también de los medicamentos de síntesis? Porque a diferencia de los medicamentos sintéticos, los biológicos son altamente específicos y te mejoran la calidad de vida. Hasta hace unos años, un paciente que tuviera un problema, un paciente con melanoma, por eso hay que cuidarnos la piel con nuestro protector solar, porque si no nos va a dar melanoma. Un paciente con melanoma hasta hace 5 años, una vez diagnosticado la enfermedad, no tenía a lo mucho el pronóstico de vida era de meses, 6, 8 meses. Ahora con los medicamentos biológicos, el paciente con melanoma puede vivir hasta más de 10 años. Y fíjense la gran diferencia y la calidad de vida y la esperanza también que le das al paciente. Y eso se da también por su especificidad. Entonces los medicamentos biológicos vienen a cambiar disruptivamente los tratamientos. Ya, señores, ya colegas, desde la universidad tenemos que ir entrenándonos con medicamentos biológicos, porque ya llegaron los medicamentos biológicos, ya tenemos medicamentos biológicos aprobados, entre ellos están las vacunas, no son las únicas, y es importante conocerlos porque Dios mediante,
no solo por profesionales, sino porque podemos ser más adelante pacientes. Y es muy importante que podamos identificar los beneficios de estos medicamentos para tomar decisiones informadas basadas en la evidencia. Entonces, fíjense aquí, dos conceptos a diferenciar. Los productos biológicos, llámenles medicamentos biológicos, existen los de referencia que tienen la información completa. Y luego de ellos siguen los biosimilares. Y acá yo les pongo tres definiciones de los biosimilares, el que propone la EMA, el que propone FDA, que vendría a ser la autoridad reguladora en Estados Unidos que aprueba estos medicamentos. La EMA de la Unión Europea, y acá dije nuestra autoridad reguladora para Perú. Las tres definiciones al final que comparten, que te dicen que los productos biológicos similares, aquí lo pueden llamar ustedes similares, biosimilares. En realidad el concepto más apropiado es biosimilares, productos biosimilares o medicamentos biosimilares. Pero, ¿cuál es la definición que comparten las agencias sobre los biosimilares? Que tienen que ser productos biológicos altamente similares al de referencia, a ese de referencia que tiene la información completa. Yo si quiero postularme como biosimilar, tengo que ser altamente similar a ese biológico de referencia, ¿no? Entonces, y aquí vamos aterrizando definiciones y clasificaciones para que podamos también entender o conocer cuál es la clasificación que tiene la legislación peruana con respecto a los productos biológicos, medicamentos biológicos. Muy importante que nuestros decretos supremos clasifican los productos biológicos como productos farmacéuticos, ¿no? Los clasifica como productos farmacéuticos y en este sentido es muy importante, voy a aprovechar esta clasificación para que veamos la letra A. La letra A te dice medicamentos. Aquí están las especialidades farmacéuticas. Aquí está la citromicina. Aquí está el paracetamol. Aquí está el ibuprofeno. Aquí está pues los medicamentos de uso oral, sintéticos, también puede ser por inyectable, etcétera. Hay muchas vías de administración, pero te doy ejemplos de medicamentos sintéticos, las especialidades farmacéuticas. Y en la literal de esta, los productos biológicos, les puedes llamar también medicamentos biológicos. Y estos productos biológicos ya hemos visto, pueden ser biológicos de referencia o pueden ser biosimilares, ¿no? Dependiendo, uno tiene la data completa y el otro la información reducida, pero es altamente similar al de referencia en términos de seguridad, calidad y eficacia, ¿no? Entonces, muy importante eso. Y acá es otra clasificación para que podamos aterrizar y también que a ustedes les ayude cuando vean una conferencia, una charla sobre productos biológicos, la pregunta del millón es, ¿y qué tipo de biológicos me vas a enseñar? Porque los productos biológicos pueden ser inmunológicos, las vacunas, los derivados de sangre humana y plasma, los productos obtenidos por procedimientos biotecnológicos, técnica de ADN recombinante, técnica de anticuerpos monoclonales y otros biológicos. Entonces, cuando ustedes vean clases de biológicos, importante precisar, ¿y qué tipo me vas a hablar? ¿De los biotecnológicos? ¿O hablaremos solo de vacunas? ¿O hablaremos de los biotecnológicos y vacunas? Y Jacqueline, y biosimilares, recordemos, los biosimilares están en la clasificación C, que son productos biotecnológicos también, pero que son biosimilares. ¿Por qué? Porque son altamente similares al de referencia. Muy importante diferenciar esto, ¿ok? Si bien ustedes en este artículo no ven la palabra biosimilar, pero aquí estamos viendo que biosimilar es aquel producto biológico que es altamente similar al producto de referencia, ¿no? Entonces, entendiendo esta clasificación de productos biológicos, cuando yo ahora les hable de tendencias de productos biotecnológicos y biosimilares,
cuando hablo de biotecnológicos, voy a enfocarme en el análisis de los productos de referencia y los biosimilares también, porque ambos pues son de mucho interés, ¿no? Entonces es muy importante esto. Ahora, entonces, pero estos productos biológicos tienen regulaciones para que se puedan aprobar en el mercado peruano. Y es muy importante que hoy día no vamos a hablar de regulaciones, así que no se preocupe, pero sí es importante precisar por qué algunos productos biológicos están aprobados y por qué algunos no han logrado su aprobación. Es porque no han cumplido con presentar la totalidad de los requisitos. Entonces aquí a los que quieren conocer o ir revisando, preparándose para entender los productos biológicos y su regulación, yo les recomiendo que empiecen por la ley 29459, nuestra ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y luego se vayan al Decreto Supremo 016-2011, y acá lo resalto, el Decreto Supremo de 011-2016 es el decreto que regula para biotecnológicos, productos biotecnológicos de referencia. El Decreto Supremo 013-2016 regula biosimilares. Y la pregunta del millón, Jacqueline, ¿y las vacunas? ¿Mediante qué? Las vacunas que no están para pandemia, es decir, las vacunas como la influenza, las vacunas que no estén en una situación de pandemia, un proceso normal, estándar, tienen que seguir el Decreto Supremo 016-2011. Las vacunas que ahora se están desarrollando por la pandemia, que no tienen los estudios completos, pueden aprobarse por la otra norma que salió, la regulación condicional, que ya Seida les va a hablar mañana según el cronograma, ¿ok? Así que ustedes van a ir profundizando y entendiendo la diferenciación de las regulaciones en todo lo que son productos biológicos. Ustedes ven acá que los productos biológicos, así cuando vemos un curso de productos biológicos y nos preguntamos qué tipo de producto biológico me vas a hablar, también es importante entender qué tipo de regulación tengo que yo conocer para entender qué procesos debo seguir para presentar un registro ante la agencia, ¿ok? Es diferente, biotecnológicos aquí en amarillo, biosimilares en gris y vacunas están acá, ¿ok? Seguimos. Y para el registro de productos biológicos en general, sea cual fuera, vacuna, biosimilar, el de referencia, etcétera, hay algo que es muy común y es la estructura del dossier a presentar. Nosotros ya nos volvimos internacionales. Ya Perú, con las encuestas normativas que ves aquí en la parte inferior, ya nos volvimos a conocer legislaciones internacionales. Por eso cuando a los que estamos ya metidos en la parte o especializados y trabajamos en regulatorio o en asuntos regulatorios con biológicos, esto es parte de nuestro día a día, ¿no? Estar monitoreando lo que está pasando en otros países, las agencias, qué guías se han emitido, qué normativas, porque eso nos ayuda mucho a nutrirnos, llenarnos de mucha información para poder hacer una presentación adecuada a nuestra agencia y lograr las aprobaciones y hacer posible que al final la aprobación no es lo más importante, ¿saben? De un registro, de una vacuna o de cualquier otro biológico. Lo que importa más allá de la aprobación es lo que te permite esa aprobación. El hacer posible que ese paciente tenga una opción de tratamiento, ¿no? Entonces es importante, eso es lo que nos motiva. No nos motiva a recibir la clase acá de biológico, no, nos motiva porque con todo ese background de información y conocimiento, yo puedo transformar la vida de un paciente, ¿no? Y eso es importante. Si no, nuestro trabajo, yo le perdería sentido a mi trabajo si es que no hubiera alguien esperando por lo que hacemos, y en este caso son ellos, ¿no? Pues es muy importante esto que les comento.
Entonces, la información a presentar va a depender de qué tipo de productos, ¿no? Entonces, eso voy a pasar porque los tiempos nos están ganando. Entonces, ya tenemos claro las bases, tenemos claro, ok, entonces, si yo quiero hablar de tendencias, primero tengo que saber, para hablar de tendencias, mira, fíjate, si yo te hubiera explicado las tendencias y no te hubiera explicado la diferenciación de los biológicos, no sabríamos qué tendencias vamos a escuchar. Entonces, quiero decirte que así como las vacunas son importantes, el crecimiento de los productos biológicos de tipo anticuerpo monoclonal está en avance, es un crecimiento interesante y lo menciona Grant en su reporte de octubre de 2018, ¿no? Al 2024, colegas, estudiantes, Perú y del mundo que nos están escuchando, va a ver un crecimiento exponencial de un crecimiento muy importante de productos biológicos de anticuerpos monoclonales también. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y esto lo vamos viendo ya, fíjense este reporte interesante de el Gundi del año 2017 nos muestra que en los últimos años este crecimiento de la aprobación de anticuerpos monoclonales, que son un tipo de producto biológico específicamente biotecnológico, son muchos a nivel de varios países, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en la India, están viendo muchas aprobaciones, pero no solamente los originales, los que tienen la información completa, sino que también aprobación de biosimilares. La aprobación de biosimilares es impresionante. EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, ya está sobre los 69 aprobaciones. Estados Unidos, la agencia FDA de Estados Unidos ya aprobó más de 29 biosimilares y esto se viene para más. Y Perú, ahora vamos a ver unos ejemplos de aprobaciones que he traído para ustedes. Entonces, fíjense acá, la tendencia es la aprobación de productos biológicos, de anticuerpos monoclonales, de biotecnológicos también. Pero las tendencias se dan como consecuencia, y acá me refiero a las tendencias en las aprobaciones, es decir, autorizaciones de los registros sanitarios y su posterior lanzamiento en el país donde se autoriza, se demuestra porque justamente las agencias internacionales, ellos publican sus reportes de aprobaciones de productos biológicos y obviamente de otras categorías, no solo de biológicos, incluyen medicamentos de uso sintético, oral, etcétera. Entonces, miren, fíjense el último reporte, este es súper reciente de este año, reporte de la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y veo que en la invitación hay un colega peruano que trabaja en Europa y seguramente les va a hablar mucho de por allá lo que está pasando, pero acá les quiero adelantar el reporte de EMA, pero ¿por qué les quiero relatar? Porque miren las tendencias en las aprobaciones, en qué categoría se están aprobando de los biológicos. Lo que ven ustedes en color verde son los productos biológicos aprobados. Cuando vean estos punteaditos amarillitos son los biosimilares. Y cuando no vean amarillito, estos puntitos amarillos son los de referencia. Es decir, Ambintio es un biosimilar porque tiene un puntito amarillo. Y Jacqueline, ¿cómo sabes puntito amarillo? Porque acá está abajo la leyenda que nos muestra la EMA. En general, cuando ustedes ven el resaltado en verde, esos son medicamentos biológicos. Se aprueban para el cáncer, para hematología, para endocrinología, inmunología, reumatología, infecciones y obviamente también hay biológicos para el COVID. Entonces, pero fíjense las tendencias en las categorías para tratamiento de medicamentos, en qué área se están aprobando, para qué tipo de enfermedades se están aprobando, cáncer, hematología, endocrinología y demás, ¿no? Muy importante eso porque es una pregunta, Jacqueline, ¿para qué tipo de tratamiento se aprueban los biológicos? Solo veo para el cáncer, no, hay otros tratamientos también. ¿No? Por ejemplo, hay un medicamento biológico que ahorita estoy estudiando que es para síndromes mielodisplásicos, una condición muy
pacientes que necesitan mucho trasplante de células madres, que necesitan transfusiones de sangre prácticamente diario y que ahora con la pandemia no pueden tener esa continuidad. Y hay medicamentos biológicos que le pueden mejorar esa calidad de vida a esos pacientes que necesitan, que prácticamente su vida es ir a hospitales a hacer transfusiones de sangre diarias. Ustedes, fíjense, una realidad como esta y luego que existe un medicamento que ya no requieras necesariamente hacerte las transfusiones de sangre, sino que hay un medicamento que te va a ayudar con la generación de tus células sanguíneas. Entonces, son tratamientos disruptivos que te cambian y te dan una mejor calidad de vida. Entonces, cuando uno ya investiga más allá de tu trabajo, de dónde trabajas, para qué medicamentos, más allá de eso, colegas, cuando uno estudia la variedad de medicamentos de diversas empresas, le encuentras también otro sentido y esa pasión de poder entender y hablar de esas tendencias también. Entonces, fíjense aquí, y así como la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, anualmente publica y te dice, mira, yo, Agencia Europea, esto es lo que he aprobado, autorizado durante el año 2020. Lo mismo hace la FDA de Estados Unidos, la agencia de Estados Unidos. También te publica, a ver, esto es mi reporte que yo hice durante el año 2020. Si por ahí me preguntan, Jacqueline, en Perú la agencia de DGMI publica esto, todavía no hice iniciativas, pero seguramente en algún momento habrá ese tipo de reportes, ¿no? Entonces, acá nuevamente en verde puse los medicamentos biológicos aprobados durante el 2020, que incluyen de referencia o biosimilares y han sido aprobados por la agencia de la FDA. Entonces, fíjense acá las tendencias en las aprobaciones, la cantidad de aprobaciones por año que han tenido también las agencias y que incluyen, pues, no solamente en estos casos, estos reportes que les estoy mostrando, los biológicos son aquellos que he resaltado en color verde. Pero acá cuando ven ustedes esa tendencia en aprobaciones es la sumatoria del total de medicamentos, aquí está biológicos y otro tipo de categorías como medicamentos orales, ¿no? Entonces, muy importante que también fíjense acá, quiero que veamos esta gráfica del año 2020 de la FDA. En total se aprobaron 53 moléculas, 53, pero fíjense lo interesante, de estas 53, 31, el 58% fueron aprobados para enfermedades huérfanas o raras. Entonces, otra tendencia es, tenemos que ir, y acá yo me incluyo, yo me sumo a eso, ir viendo tendencias en enfermedades raras, porque necesitamos ese tipo de medicamentos. Y para las enfermedades raras también existen medicamentos biológicos específicos para enfermedades raras. Ustedes saben que ya tenemos una ley en el Perú de ese tipo de enfermedades, así que la tendencia también está, ok, Jacqueline, me hablaste de la categoría que para qué tipo de enfermedad está siendo aprobado últimamente los biológicos, sí. Y también te digo que una de esas categorías también incluye enfermedades huérfanas o raras. Y muy importante otras las tendencias y que todavía en Perú no lo tenemos aplicado, pero sí lo usamos. ¿Y acá a qué me refiero con esto? Que son las vías de aprobación, que se llama Expedited Review. Revisiones expeditas, revisiones aceleradas que tenemos de estos productos, es muy importante que podamos entender las rutas. Yo cuando doy mis clases o los entrenamientos que hago para mis colegas, nos dedicamos a ver estas rutas de aprobación, porque lo único que se ha implementado similar a esto es la aprobación condicional de las vacunas. Te dan aprobación por un año, con una data reducida, y luego tú tienes que complementar la información. Pero te dan una condición de emergencia sanitaria. Pero, señores, a nivel internacional, para los medicamentos biológicos, medicamentos de síntesis, existen muchos más programas
acelerados, de revisión más rápida y que no se usan necesariamente para una pandemia, sino que son medicamentos que no pueden esperar a culminar fase 3 o que los resultados preliminares de fase 1 y 2 ya demuestran y garantizan un efecto terapéutico. Y Jacqueline, ¿por qué no puedo esperar? Porque te imaginas que el medicamento acabe el programa completo, 3, 5, 7 años, el paciente ya no espera. Entonces, hay varios programas que dependiendo de la data robusta, dependiendo de la condición y dependiendo que, por ejemplo, imaginemos que para una enfermedad, me voy a dar un ejemplo cualquiera, a ver, para la psoriasis, imaginemos por un momento que en el mercado no existe ningún tratamiento para psoriasis. ¿Qué pasa? Imagínate que tu empresa investigó un nuevo medicamento y para la psoriasis. ¿Ustedes creen que si ya existen resultados preliminares, fase 1 y fase 2, son muy buenos, robustos, es un balance beneficio y riesgo? ¿El paciente va a tener que esperar hasta fase 3? Si hay un balance beneficio y riesgo de forma positiva, y tú te comprometes a luego seguir presentando, seguir haciendo tus estudios, pero que la agencia vaya avanzando en autorizarte el registro. Y eso es lo que sucede a nivel mundial, son muchos los programas, Fast Track, Breakthrough Therapy, el otro que se llama Priority Review, Accelerated Approval. Y estos programas existen en Japón, en FDA, en Health Canada, existen hasta en la India tiene implementados programas acelerados que no solo son para pandemias, sino son para aquellas enfermedades que al día de hoy no hay un tratamiento para esas enfermedades. O lo segundo, los tratamientos que existen lamentablemente no satisfacen la condición médica al 100%. Entonces, muy importante que las tendencias no solamente son las aprobaciones, las tendencias no solamente es entender cuáles son los medicamentos aprobados para qué tipo de condición. Las tendencias, colegas y estudiantes, es entender qué tipo de programas que aceleran, que facilitan, que flexibilizan y que piensan en el paciente sin ponerlos en riesgo, sino que es un balance riesgo-beneficio, controlado, sustentado, existen a nivel mundial. Afortunadamente ya en Perú empezamos con un modelo, la aprobación condicional, pero solamente para emergencia. Necesitamos ir pensando en estas nuevas tendencias que se dan a nivel internacional, estos programas. Entonces, eso quería también compartir con ustedes, la oportunidad. La oportunidad que yo les digo, así como estamos, yo les estoy demostrando un abanico más de opciones, de oportunidades que tenemos, que no solamente que incluyen productos biológicos biotecnológicos, como hemos visto en la clasificación, pero también los biosimilares. Tú dirás, Jacqueline, pero yo no tengo intención de trabajar con biosimilares. En mi caso, por ejemplo, mi especialidad son los biotecnológicos biosimilares. Al día de hoy, 6 de abril, yo no tengo experiencia a nivel laboral registrando vacunas. Pero por eso no voy a dejar de estudiar, de escuchar las clases de CEIA, de escuchar las clases de mis colegas que van a hablar estos días, porque es parte de nuestro know-how de información, de conocimiento, para poder tomar decisiones informadas. Porque no sé si mañana de repente se me abre por ahí una oportunidad y me dicen, Jacqueline, también quiero que te sumes al equipo y registres vacunas. Entonces, lo mismo que pasa con nosotros. Yo los invito también a expandir y ver las oportunidades de otras categorías también. Y acá están los biosimilares. ¿Y por qué me muestra, Jacqueline, este gráfico? Porque ya van a vencer las patentes de los biológicos de referencia, y si es que vence la patente de los biológicos de referencia, ¿quién van a ingresar? Los biosimilares. Entonces, muy importante, fíjense que ya están venciendo y ya van a vencer patentes de biológicos de referencia y bueno, van a ingresar los biosimilares. Y otra parte de las tendencias que también quiero que vean es que, fíjense acá, todavía no tengo un argumento sólido, objetivo y sustentado del por qué se ha reducido la aprobación entre el año 2019 y el 20 de biosimilares en la FDA. Fíjense que en el año 2019 la FDA aprobó 10 biosimilares.
el año pasado solo aprobó 3 biosimilares. Sin embargo, lanzamientos hubo el año pasado, sí hubo de aproximadamente 5 lanzamientos de biosimilares, pero seguramente ya estratégicamente también las compañías o por otras razones, dado que no tengo un argumento, un artículo científico sólido, no te puedo dar respuesta porque redujo el número de aprobaciones. Sin embargo, fíjense que hay muchos biosimilares en investigación, así que esto ya solamente hay una reducción, pero hay una producción positiva que ya les argumenté de más aprobaciones para biosimilares. ¿Ok? Lanzamientos también acá están, los lanzamientos 2019 y lanzamientos en el año 2020. Han sido 5. ¿Por qué es importante ver lanzamientos? Ya les dejo una pregunta. Dirán, Jacqueline, ¿qué tiene que ver eso con Perú? ¿Qué tiene que ver mucho? Porque yo, si yo te pregunto, a ver, vamos a poner que por aquí alguien se llame Juana. Y yo le digo a Juana, vamos a traer un medicamento biosimilar de Estados Unidos. ¿Tú crees que podríamos registrarlo si en Estados Unidos ni siquiera lo han lanzado, no ha habido lanzamiento, no ha habido comercialización, no ha habido venta? ¿Crees que para Perú, un mercado chiquito, lo traería? Sería una pregunta a hacer, sería un cuestionamiento. Entonces es importante ver los lanzamientos de otros países porque de una manera podríamos poner una proyección. O de repente lo queremos registrar. Por ahí alguien te pregunta, oye, Jacqueline, porque a veces pasa, ¿no? Jacqueline, he visto que estos biosimilares se han aprobado en Europa y Estados Unidos. ¿Crees tú que en Perú pueden venir este biosimilar en específico? Entonces, esta data robusta de los artículos, publicaciones de prestigio y objetivas y fidedignas nos ayuda a dar ese tipo de recomendaciones. Tú puedes hacer toda tu evaluación, de decir, sí puede venir y toda esa información es inteligencia regulatoria, ¿ok? Para que puedan tener en cuenta y eso también son tendencias. Y justamente basándome en ese conocimiento de revisar información, las tendencias de Perú, ¿cuáles son? Que ya existen biosimilares aprobados, que es una muestrita. Les estoy dando una muestrita, porque estamos en una clase, una conferencia de 1 hora, no nos da el tiempo para ver en detalle. Entonces, una muestrita para que ustedes se lleven a casa y vean que en Perú ya tenemos aprobados biosimilares. No son biosimilares que han demostrado con data, calidad, seguridad y eficacia, que son altamente similares al biológico de referencia. Entonces, esta es una forma de poder estudiarlo, ¿no? Primero yo pongo cuál es el ingrediente farmacéutico activo, el nombre del producto de referencia, su fecha de actualización en las agencias internacionales, su vía de administración, y luego lo que hago es, perdóneme, que este es el producto dije producto de referencia, este es el nombre del producto biosimilar, ¿ok? El nombre del producto biosimilar, muy importante aquí. Y estas son las fechas de aprobación de estos productos biosimilares en la Agencia de Europa y la Agencia de Estados Unidos. Y estos son biosimilares. Y el licenciante está aquí y en el Perú también se aprobaron estos mismos. Estos biosimilares, señores, que vemos aquí, colegas, discúlpenme que a veces digo señores, se me pega eso. Fíjense aquí que estos biosimilares, colegas estudiantes que están en esta columna, ya están aprobados en Estados Unidos y en la Unión Europea. Muy importante para ver la calidad de información y la calidad de productos. No he puesto quién lo tiene aprobado porque mi objetivo no es eso. Mi objetivo es saber identificar qué tipo de biosimilares y dónde también está aprobado, en qué agencia. Y cuando yo digo EMA y FDA, son agencias de alta vigilancia sanitaria. Son agencias que pertenecen a países de alta vigilancia sanitaria, son de referencia, por tanto, me interesa mucho cuando yo veo un medicamento aprobado en el Perú y veo que está aprobado en otros países, me da esa confianza. ¿Por qué? Porque son agencias un equipo para que te autoricen un medicamento en la FDA o en EMA, es un grupo multifuncional, súper preparados también, PhD,
biólogos moleculares, médicos, farmacéuticos, todo un equipo y tienen unas regulaciones bastante sólidas, bastantes de acuerdo al avance de la ciencia. Entonces, tienes también por ahí esa garantía. Y obviamente que la garantía principal son que tengan los estudios, que el fabricante haya realizado los estudios de sus medicamentos para que demuestre que son biosimilares. ¿Y cuáles son las otras tendencias? Y estoy terminando. Las tendencias también es conocer aquellos conceptos relacionados con productos biológicos. Extrapolación, naming, similar, intercambiabilidad, y acá le sumaría inmunogenicidad, similitud, sustitución, switching. Todos esos conceptos importantes y son las tendencias del vocabulario. Tendencias en aprobaciones, tendencias en la terapia, tendencias en el vocabulario. Las tendencias es muy amplio el concepto, entonces yo quería traerles eso para ustedes. Y última novedad reciente, el año pasado que recibí un entrenamiento en FDA, un entrenamiento que fue dado por FDA y nos presentaron la plataforma actualizada online para que incluye la base de datos de productos biológicos, el Purple Book. El Purple Book es la base de datos. Es una plataforma que me encanta. Yo les recomiendo a ustedes que cualquier biológico que por ahí les mencionen, tienen dudas, ingresen aquí. Ustedes van a FDA, lo único que tienen que saber, van a Google y ponen Purple Book FDA. Y ahí directo les lleva, ¿ok? Y bueno, finalmente voy a ver si hubieran preguntas y si no, yo quiero igual hacerles la invitación. Yo tengo ya publicaciones de acceso libre, blog, informativos, artículos en mi página web para los que quieran ir profundizando sobre productos biológicos, sobre asuntos regulatorios. Esta servidora va a estar muy dispuesta a contar con ustedes, a escucharlos y a recibir comentarios, inquietudes o consultas. Ahí les dejo mis datos. Y bueno, con esto me quedo corto el tiempito, pero yo creo que hemos dado lo más importante. Voy a ver si hubieran preguntas. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Soy Cris Martina. Voy a leerles las preguntas que están en el chat. Tenemos una pregunta, nos dice, buenas noches. Si FDA hasta el momento no aprueba el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm, ¿por qué se aprobó en Perú? Debemos aclarar que FDA se aprobó otras vacunas para COVID que también se encuentran en fase de estudio, al igual que Sinopharm. Muy importante que podamos diferenciar que Sinopharm no tiene un registro condicional aprobado, es una autorización, una importación excepcional, que es totalmente diferente y que lo puede tener cualquier otro producto. En este caso Sinopharm aplicó porque una condición de pandemia. Muy importante, registro sanitario aprobado no tiene Sinopharm, solo lo tiene la empresa Pfizer con su vacuna. Entonces, muy importante. Así que, por ese lado, no tenemos aprobado registro sanitario para la vacuna de Sinopharm. Y justamente lo que la agencia ha pedido, y esto lo han dicho hasta el noticiero, es que para que dije, mire, la autorización de ese registro necesitamos cumplir con los requisitos de la regulación condicional. Y te pide ahí información de la data clínica, de los estudios no clínicos, los estudios clínicos, un plan de gestión de riesgo y otros datos más que ya SEIA también les va a profundizar. Pero muy importante, quiero que se queden con ese concepto. Registro condicional no está aprobado todavía. Hasta que vi la página ayer y dije, no está aprobado. Solo está aprobado registro para Pfizer, porque Pfizer ha cumplido con toda esa información. ¿Ok? Y FDA no aprueba porque obviamente todavía, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Sinopharm hasta la semana pasada no ha publicado sus estudios clínicos de fase 3. Entonces necesitamos ver esa data para emitir una opinión informada y sustentada, que es lo que nos caracteriza. Si no tenemos esa data, nosotros no podemos emitir esa opinión. Los estudios fase 1 y fase 2 han dado buenos resultados, sí. No se esperaría algo totalmente diferente con la fase 3, pero es importante tener la data. Desde mi lado y como profesional de la salud basada en la ciencia, necesito ver esos resultados fase 3 para dar una opinión al final en caso hubiera.
Muchas gracias, doctora. Ahora, acá hay otra pregunta. Nos dice, ¿por qué cuando llevas un tratamiento en Perú para la artritis primero van con Corxip, como Enterocoxib, y también otro medicamento como Methotrexate, sulfasalazina, y no inician el tratamiento con biosimilares desde el principio? Porque es lo último que te recomiendan y no desde un inicio de la enfermedad, sabiendo que ese tipo de medicamento actuará de una manera específica en el sitio de acción de la inflamación. Eh, mm, Esos medicamentos, creo, por el nombre que has leído de los principios activos, no son biológicos. En todo caso, de repente escuché mal, pero muy importante diferenciar medicamentos de síntesis química y productos biológicos. En el caso de los productos biológicos, si fueran productos biológicos, muy importante precisar que al día de hoy, en el Perú al menos, ¿qué está pasando? Como ya están ingresando biosimilares, y ustedes lo han visto en la presentación, ya hay biosimilares aprobados. Los biosimilares, los biológicos que se usan para el sector público, salud, el MINSA, los que tienen CIS y más, la opción que les van a dar más probable es el biosimilar, porque normalmente cuando uno ve las licitaciones, los procesos de licitaciones, el que gana es el que tiene menor precio, no es el necesariamente que tiene la mejor data. Entonces, es muy importante, así como existe en otros países, que hay un balance, muy importante es que podamos diferenciar eso. Si es que tú tienes tu seguro privado, con tu empoderamiento del conocimiento de biológicos de referencia y biosimilares, en seguro privado tú vas a exigir biológico de referencia si eres un paciente que ya está llevando un tratamiento con biológico de referencia. Pero si por primera vez vas a recibir tu tratamiento, seguramente que tendrás más confianza y dirás, bueno, que me den el biosimilar o el de referencia. Pero yo cuando recibís el tratamiento por varios meses y tiempo y que te cambien el biosimilar, si no hay estudios de intercambiabilidad, ¿quién te garantiza que tendrás el mismo efecto? Por eso que otro concepto es la intercambiabilidad en biológicos. Entonces es muy importante que si eres un paciente nuevo, tú tienes la opción de medicamentos de referencia y biosimilar, pero si tienes un seguro público nada más, seguramente la única opción que tendrás es el biosimilar. Seguramente, ojalá que lleguemos a un balance, pero muy importante precisar que hay que diferenciar en qué momento te van a dar ese tratamiento, en qué momento te van a cambiar. Si eres un paciente nuevo, una vez más, es importante diferenciar eso porque son varias las preguntas que uno recibe con estos puntos. Si ya recibí el tratamiento con biológico por 8 o 10 meses y ahora viene el biosimilar, me lo quieren cambiar y tienen preocupación por eso, por el intercambio. No hay ningún biosimilar intercambiable. Entonces, si no hay estudios que demuestren eso, me ponen en riesgo a mí como paciente. Entonces, son varios cuestionamientos que la clase nos quedará muy corta, pero son acá hay para profundizar y revisar mucho, pero al menos quiero que que se vean con esos conceptos. Gracias, doctora. Una última pregunta. Nos dicen, buenas noches, una consulta. ¿Qué tan armonizada está la regulación nacional de Perú con las normas internacionales? ¿Cuáles son las mayores diferencias y limitaciones? Esto es una referencia a los biosimilares. Gracias, quien hizo la consulta, agradezco mucho. Miren, hay que sentirnos orgullosos con la norma peruana, les digo, porque yo estoy registrando también biológicos para Colombia y ahora en unas semanas también para México, no solo para Perú. Y ese es un plan que me propuse para este año y déjenme decirles, hay que sentirnos orgullosísimos por nuestra norma peruana porque tiene una estructura que está alineada a tendencias internacionales. En la región lo que he visto que es muy positivo también porque Argentina, Colombia, está Chile, México, tienen regulaciones que están alineadas a las actualizaciones internacionales de lo que debe tener un dossier. Por ejemplo, la parte de calidad, la parte no clínica, la parte clínica los tienen. Por eso en ese lado quedémonos tranquilos que a nivel de la región y en Perú tenemos una regulación actualizada a las tendencias internacionales. Pero ¿qué es lo que nos falta? Esas áreas de oportunidad. Nos falta precisar, nos falta porque nuestras legislaciones son generales y necesitamos nosotros para ejecutar esas regulaciones, necesitamos leerlas
las directivas internacionales, porque muchas veces no tenemos esas directivas en nuestro país. Un ejemplo nada más, la estabilidad. En Colombia hay una norma de estabilidad para biológicos, en Perú no la hay, por darte un ejemplo. Entonces, hay algunas normativas que necesitamos mayor claridad en el proceso, porque al día de hoy, para registrar un medicamento biológico en cualquier país de la región, tenemos que ayudarnos con las normas internacionales, porque nuestra norma per se, si bien es cierto, está alineado a lo que pide a nivel internacional la EMA, la FDA, pero no es muy específica, es más general y nosotros tenemos que leer otras normativas. Entonces, cuando preguntan área de oportunidad, es eso, ir sacando las normativas específicas para tener mayor claridad, estar seguros que vamos a presentar, no andar con dudas, consultas por aquí, consultas por allá, que retrasan los procesos. Entonces, hay que aumentar esas guías, hay que incorporar procesos de flexibilización, procesos acelerados. Hay que incorporar el reliance. Señores, el reliance es muy importante. Si ya otra agencia te aprobó el producto, ¿por qué tenemos que revisar todo de cero? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué no planteamos estrategias muy buenas que ayuden a cuidar nuestros recursos, el recurso de la agencia, apalancarnos, apoyarnos de lo que ya revisaron otros también? Entonces, son varios puntos para revisar, pero yo les digo, quedémonos tranquilos que en la región, y específicamente en Colombia, en Chile, Argentina y México, que son regulaciones que he revisado, sí cumplen a nivel internacional. Hay que trabajar más lo que nos falta. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por sus respuestas, por haberse tomado con esta ponencia. Y estamos muy agradecidos con los conocimientos que nos ha impartido hoy. Muchas gracias. Gracias, un gusto enorme y bueno, estamos en contacto. Y sigan disfrutando, aprovechando el resto de las ponencias. Nos vemos pronto.